Bien, pues le cayó la barredora a Hertz Manero. En esta nueva tragicomedia del bienestar, pues esta semana fuimos testigos de una de las novelas más extrañas y más bizarras de los últimos tiempos. En México fuimos testigos todos de una de las operaciones políticas más sucias, donde se evidenciaron distintas situaciones, una clara falta de comunicación, un altercado al interior del gobierno y por supuesto una operación política que deja en evidencia pues cuáles son los verdaderos intereses de la actual administración, pasando de un fiscal carnal de López Obrador como lo era Hertz Manero hasta llegar a la nueva fiscal Ernestina Godoy, de quien por cierto pues se le recuerda tristemente por su paso en la Fiscalía de Ciudad de México. Bien, pues esta novela comenzó el día miércoles cuando se daba a conocer una reunión que no estaba agendada entre el coordinador de los senadores de Morena, el ya infame Adán Augusto López, en Palacio Nacional con la presidenta de la República. Obviamente, al darse a conocer esta información, al trascender en medios esta reunión, pues se comenzó una serie de especulaciones al respecto, en lo cual se comenzó a apuntalar que el tema a discutir era la salida de Hertz Manero de la Fiscalía, una salida a petición del propio Adán Augusto. Bien, al respecto, ya el día jueves por la mañana se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum pues qué había de veracidad en cuanto a esta información, cuál era su opinión o su posicionamiento al respecto. Preguntarle, Presidenta, si el señor fiscal general de la República, Alejandro Gertz, le ha manifestado a usted su intención de separarse del cargo. Hasta ahora no me lo ha manifestado. ¿A qué atribuye este rumor que empezó a correr desde ayer? Bueno, yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar. Este documento es la carta de renuncia del fiscal. Solamente hay dos motivos. Prefiero analizarla. O sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con pues, los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos. ¿Cómo califica usted el trabajo del señor fiscal? Bien, pues como ya nos tiene acostumbrada a la clase política, pero sobre todo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues si se fijan, pues da una respuesta intentando no responder, intentando no decir nada de más, ni comprometerse al respecto. Sin embargo, aquí hay dos temas de esta primera intervención de la presidenta respecto al tema de Hertz Manero que llaman mucho la atención, sobre todo por cómo se va desenvolviendo esta historia. En una primera parte, pues dice que Hertz Manero no le ha manifestado ninguna intención de dejar el cargo ni de renunciar al respecto, pero por otro lado, y mucho más importante, comenta que el Senado, que la presidencia del Senado le hace llegar una carta de la cual pues ya al siguiente día se pronunciaría al respecto, dado que apenas se encuentra en análisis de ella. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues como ustedes ya sabrán, ese mismo día, después de la conferencia de prensa, o más bien del programa de propaganda de la presidenta, comenzó esta serie de especulaciones, dado que ya se había convocado a una sesión ordinaria en el Senado, donde el tema central entre pasillos pues es que se iba a presentar o la renuncia por una parte de Hertz Manero o bien la solicitud de quitarlo del cargo. La ley te marca que debe ser la presidenta por una causa grave quien pida la remoción del cargo del fiscal, o en su defecto, si se tratase de una renuncia, tiene que ser por causa grave. La ley te marca que las causas graves que se conocen pues sería la pérdida de la ciudadanía, cosa que obviamente no sucede. Sería la inhabilitación o la imposibilidad física o mental para desempeñar el cargo por 6 meses, lo cual requiere un dictamen de un doctor, ya sea del ISSSTE o ya sea del IMSS, cosa que tampoco sucede. O bien una serie de delitos graves, delitos contra
contra lo establecido en la Constitución, que ahí sí me queda claro que en el caso de Gertz Manero abundan bastantes por los cuales se pudo haber dado esta situación. Sin embargo, esta justificación no fue la utilizada. A primeras horas se convocaba a sesión a las 10 de la mañana, sin embargo pasaban las horas, se hacía tiempo dentro del Senado y no aparecía ni la renuncia ni la solicitud de remoción. Obviamente la especulación, el candor subía minuto tras minuto y pasadas 6 horas pues se da a conocer que ya se presenta por fin una carta de parte de Gertz Manero. No es una renuncia, es una carta que decía lo siguiente: señora senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, firmada el 27 de noviembre del 2025. Muy distinguida señora presidenta senadora, hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, sea lo que sea un país amigo, no vaya de más decirlo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted respetuosamente tenga bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Lo anterior con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Atentamente, Alejandro Gertz Manero. Bien, pues aquí hay varias cosas que anotar, varias cosas que puntualizar. La primera de ellas es que un fiscal general o cualquier persona que sea invitado por parte de la presidenta, por parte del Ejecutivo a formar parte del Servicio Exterior Mexicano o a formar parte de una embajada, de un consulado, etcétera, no lo notifica la persona a la cual se le invita. Es la presidenta de la República la que debe de hacer la notificación directamente al Senado. Por otra parte, en ningún lado, en ninguna parte de la carta se estipula cuáles son las causas graves por las cuales va a dejar el cargo, dado que, como lo platicábamos hace un momento, como lo comentamos, hay causa para poder dejar un cargo de este tipo. No es simplemente porque yo lo deseo. Así no funciona nuestra ley, así no funciona nuestra Constitución. Debe de haber una causa grave justificada, que en esencia es lo que vota el Senado. Los senadores no votan la salida o no salida de un fiscal general. Lo que ellos votan es si se acredita o no se acredita la causa grave por la cual va a dejar el cargo. Obviamente, en este sentido, Gertz Manero jamás hace ninguna acotación al respecto, solamente pide que se ratifique su nombramiento, por cierto, a una embajada de un país amigo. Una de las preguntas lógicas que saltan es que si esto tuviese una pizca de verdad, y si tú vas a invitar a alguna persona, quien fuera, no necesariamente un fiscal, a ser parte del servicio diplomático mexicano, pues obviamente tendrías ya la valoración de cuál sería este país, que por cierto, hasta la fecha de la grabación de este video no se sabe con claridad. Ya la propia presidenta ha dicho que todavía no sabe a dónde lo van a mandar, lo cual pues nos deja entrever
cuál es el entramado real de toda esta tragicomedia, pero por si usted no lo entendió, tenemos a la senadora Claudia Anaya, quien de forma pues bastante pertinente le explica a sus compañeros por si es que ellos no lo entendieron. Gracias, Presidenta. Pues únicamente para rectificar el hecho de que en su carta el fiscal nunca renuncia. Él lo que le pide que informe que la Presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo, y lo que pide que ponga a consideración del Senado es que se inicie el trámite para que él sea ratificado como embajador. Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena, porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la Presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la Presidenta del Senado y la Presidenta de la República. Y posterior a eso, todo el día el Senado de la República de rehén de Hertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Hertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Es cuanto, Presidenta. Bien, pues del comentario de esta senadora, Claudia Anaya, senadora por Zacatecas, hay varios elementos que vale la pena retomar. Primero, y quizá el más importante, es que en ninguna parte de este escrito, de esta carta que presenta Alejandro Hertz Manero, nunca solicita la renuncia como tal, nunca explica una situación grave por la cual está dejando el cargo, que en esencia es lo que el Senado estaría obligado a votar. Por otro lado, informa solamente que la presidenta le ofrece una embajada que, insisto, como lo comentaba hace un momento, no le corresponde a la persona que es propuesta para el cargo ser quien informe al Senado. Eso es una atribución exclusiva del Ejecutivo, pero pues ya sabemos que la ley es lo de menos en este país. Por otro lado, y eso me pareció una genialidad, es el hecho de dejar bastante claro que Hertz Manero se va pintando un dedo a todo Morena. ¿Por qué se habla de que Hertz Manero se va pintando un dedo hacia Morena? Por una sencilla razón, porque exhibe que lo dicho por la propia presidenta en la mañanera pues es totalmente falso, que no hubo ninguna carta del Senado hacia la presidenta, que esto fue una operación política y que, como ya se vio con la propia votación, fue el propio Adán Augusto quien se encargó de darle la salida a Hertz Manero. Pero más importante, que en Morena todos, absolutamente todos, son desechables. Bien, ya en lo que respecta a la sesión, y aquí sí me gustaría ser muy puntual, fue una sesión rápida, fue una sesión patética, fue una sesión sumamente triste, no por el oficialismo, ya que del oficialismo ya sabemos qué esperar. El oficialismo obviamente levantó la mano, dijo lo que ustedes digan tal cual y no pasa nada, sin importar la ley, sin importar la reglamentación. Pero el papel, el rol, salvo esta senadora de la oposición, fue burdo, fue patético. Y esto nos deja ver lo más preocupante de un país como el nuestro, que es la forma en que se opera políticamente y las redes de complicidad entre personajes tan oscuros como el propio Adán Augusto y la relación que tiene con la oposición. Era una sesión donde las fuerzas parlamentarias deberían haberse manifestado de forma mucho más frontal, de forma mucho más contundente, cosa que obviamente no hicieron, como ya nos tienen acostumbrados. Bien, pues ya el día viernes la propia presidenta tuvo que reconocer pues el hecho de que se le va a ofrecer una embajada que todavía no sabe cuál. Ya omitió hablar de esta carta que le había presentado el Senado, supuestamente, carta que jamás se ha conocido. Quienes sí han venido pues demostrándonos realmente qué fue lo que pasó, cosa que me parece una genialidad de esta comedia involuntaria que los propagandistas nos tienen acostumbrados, pues han sido los propios propagandistas. Y aquí tomo como ejemplo a uno de los más conocidos, que dice
Cayó Hertz porque traicionó a Claudia Sheinbaum. Tan sencillo como eso. Él le filtró a Carlos Loret y al Reforma 3 expedientes completos. El expediente contra los marinos, estamos hablando del caso del Huachicol. El de la barredora, estamos hablando del caso de Adán Augusto. El de Rocha Cantú, que es toda esta cloaca que se ha abierto a raíz del tema de Miss Universo, donde hablamos de un personaje que está involucrado en temas de narcotráfico, en temas de tráfico de armas, en temas de huachicol y bueno, una infinidad. Dice, por otro lado, Harfuch encontró cómo en la fiscalía andaban robándose los decomisos de droga y cambiándola por leche en polvo. Por estas razones ya no había confianza en la fiscalía, se dieron cuenta que en Michoacán han habido arrestos, pero por el trabajo de la Fiscalía Michoacana, si hubiera entrado la Fiscalía General de la República, hubiera valido madres. Pues bien, aquí lo que llama bastante la atención pues es el reconocimiento por parte de la propaganda oficialista de los casos de Huachicol Fiscal, de los casos de la barredora y Adán Augusto y por supuesto el caso que está de moda, que es de este personaje bastante oscuro de apellido Rocha. Por supuesto que las reacciones no se han hecho esperar. Se nombra a Ernestina Godoy como nueva fiscal interina, como encargada de despacho. En esta misma sesión dentro del Senado se abre el proceso de selección, se da inicio a este proceso. Sin embargo, el propio Hertz Manero deja en el cargo también, que es otra chicanada, por decirlo en palabras coloquiales, otra chicanada a la ley, deja a Ernestina Godoy, quien antes de esto se desempeñaba como consejera jurídica de la presidencia y quien fuera fiscal de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Pues bien, ya antes de concluir, no sin antes avisar, vamos a hacer algún video ya sobre Ernestina Godoy porque vale la pena, tiene bastante que rascarle en su historial y en su pésimo paso por la Ciudad de México, no solamente del tema del maquillaje de las cifras de violencia, del cual ya se ha hablado bastante, temas de plagio y bueno, un número de temas que vale la pena que se tengan en el radar para ya poder saber qué es lo que nos espera con esta nueva fiscal, que ojo, esto no significa que Hertz Manero fuera una persona de probidad o alguien que tuviera la capacidad ética o moral para estar al cargo, al frente de la fiscalía. Sin embargo, con Ernestina Godoy, créanme que lo que viene será mucho peor. Pues bien, en redes sociales, porque ya saben que me fascina darme una vuelta por las redes y aprovechar para poder comentar pues toda la grilla al respecto. Max Kaiser decía lo siguiente: la filtración del expediente de Raúl Rocha Cantú, señalado por la Fiscalía como traficantes de drogas, armas y combustible, le costó la chamba al perverso e intocable Hertz. Nos estamos enterando de que Rocha era muy cercano y muy querido por López, Sheinbaum y todo el morenato. ¿Qué quieren esconder? ¿A quiénes pueden embarrar y de qué? ¿Cuántos más habrá como él? ¿Qué más necesitas para decirles narcorrégimen? Y bueno, pues hace una selección de fotos de este personaje con distintas personalidades como Américo Villarreal, como Adán Augusto, como Marina del Pilar, como la propia presidenta, como Rafael Ojeda, el propio López Obrador y unos tantos más. Luis González decía lo siguiente: básicamente los narcopaleros están reconociendo que los reportajes de Carlos Loret provienen de fuentes confiables y con sustento y que corrieron a Hertz Manero por no andar de tapadera del narcogobierno. Y ahí nos pasa ahí algunas capturas de pantalla. Bien, pues continúa por acá. Dice, no solo fue acusada, se le probó y por eso fue requerido liberar a la cuñada de Hertz, para quien le fabricó el delito. Por si no lo entienden, se los explico. Esto es un delito en sí mismo y esa será la nueva fiscal. No son iguales, son peores. Y retoma una nota de Ernestina Godoy, ex fiscal de la Ciudad de México, acusada de fabricar delitos, sería la nueva encargada de la fiscalía. Dice acá, sopas, Claudia Sheinbaum lo sabía y lo permitía.
Ahora que corrió a Gers Manero, sale la basura y bueno, una nota de la periodista, por cierto, sumamente recomendable, Penilei Ramírez, sobre el helicóptero de Gers Manero. Dice: un helicóptero Beli 222 en el hangar de la Fiscalía es uno de los excesos permitidos a Gers por años y que ahora se usaron para acelerar su salida. Bien, aquí la derecha diario, bueno, pues aquí lo vamos a pasar. Vinculan a Luis Alcalde, Ricardo Monreal y Rocha Cantú a una red criminal, bueno, eso ya lo sabemos. Max Kaiser de nuevo, vamos por acá, dice: bueno, pues con razón orillaron a Gers Manero a renunciar a la Fiscalía. Un día antes de su renuncia salió a la luz un expediente sobre una red criminal dedicada al tráfico de armas, droga y combustible. A su líder lo apodaban el Goofy. Agentes de la Fiscalía intervinieron en la línea del líder criminal y habrían descubierto que mantenía comunicación con Ricardo Monreal, quien supuestamente lo llamó para pedirle un favor. En ese mismo expediente se menciona también a Luisa María Alcalde y a su hermana, la fiscal de la Ciudad de México. Y por si fuera poco, Jacobo Reyes, el Goofy, tendría nexos con Raúl Rocha, el capo de Miss Universo, hoy prófugo y señalado por delincuencia organizada. ¿De qué tamaño será el negocio del huachicol que tuvieron que remover al fiscal general para evitar que explotara la bomba y embarrara a todo Morena? Bien, aquí sí quiero hacer una pequeña acotación. No es que el fiscal, o bueno, el ex fiscal Gers Manero sea una persona de probidad, alguien que esté comprometido con la justicia y este tipo de cosas, sino por el contrario, básicamente es una persona bastante oscura que ha sabido velar por sus intereses propios, pasando por encima de los intereses de una Adán Augusto, de una Luisa María Alcalde y de quien se le ponga enfrente. Bien, desbordado de poder, el delincuente activo Adán Augusto tiene el poder suficiente para tirar a Gers Manero. Lo echan por exhibir el huachicol fiscal, a la barredora y a Rocha Cantú. Y queda clarísimo, Sheinbaum es irrelevante, no tiene fuerza, ni aliados, ni mando, solo figura. La Fiscalía General de la República confirma que Rocha Cantú está implicado en varias carpetas de investigación por delitos muy graves. Bien, aquí también me gustaría hacer una pequeña acotación porque he visto, y sobre todo en cuentas muy pro gobierno, que están intentando vincular este tema de Rocha Cantú con el tema de Miss Universo, como si ahí fuera lo importante. Obviamente eso es intrascendente, ese es un show que poca trascendencia o importancia tiene para la vida pública de nuestro país. Sin embargo, lo que salió a raíz de ahí es lo que es, pues es la carnita que le ha dado sustento a todas estas actividades, a estos movimientos que hemos venido observando. A Gers no deberían de enviarlo a ningún lado más que a su casa, pero usan las embajadas como depósito de basura. A su edad ya es para que deje de chupar del presupuesto. Alemania, su presunto destino, no es un premio de consolación, es una oda a su larga carrera de corrupción. Efectivamente, una política que se ha hecho o que se ha venido implementando de forma muy recurrente en estos últimos años es el darle como premio a personajes sumamente controvertidos, el darles embajadas como aparentes salidas dignas, en lugar de aplicar la ley y de castigar a estos personajes sobre los cuales pesan señalamientos sumamente oscuros, sumamente complejos. Sin embargo, pues la embajada es la salida que se les da. En el gobierno de la 4T todos se salen con la suya. Gers se va sin dar resultados, Adán Augusto regresa por sus fueros sin un rasguño, Cuauhtémoc Blanco lanza besos, Noroña nunca aclaró su casa en Tepoztlán y así la lista larga de la impunidad, y dijeron que eran diferentes. Aquí, dentro de los muchos casos que deja abiertos o que deja pendientes este exfiscal Alejandro Gers Manero, para mí uno de los más importantes es el montaje que todos vimos de la Fiscalía de Sinaloa, donde montaron una escena para decir que Gavino Cue había sido asesinado en un robo, cuando se supo ya después por la carta del Mayo Zambada que Gavino Cue fue ejecutado en la misma casa donde secuestraron a este narcotraficante antes de llevarlo a los Estados Unidos. El propio gobierno tuvo que reconocer que era un montaje de la Fiscalía de Sinaloa. Sin embargo, después de haber atraído este caso la Fiscalía General de la República, pues ya nunca más supimos nada.
Bien, el caso de Alito Moreno, aquí vale mucho la pena no escuchar a este personaje, sino lo que va a pasar con él. Ustedes seguramente, si siguen el tema de la política mexicana, han visto un aumento en las declaraciones de Alito Moreno, una actitud mucho más confrontativa, y esto tiene una explicación muy simple. Sabiendo que ahora va a estar Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, es por todos ya reconocido que se viene una era de persecución política sin posibilidades de poder ganar en tribunales, porque hay que recordar que ahora el Poder Judicial se encuentra en manos del Poder Ejecutivo. Bien, aquí dice última hora, el caso Gers Manero y su renuncia ha sido la gota que derramó el vaso. Esto solo comprueba lo siguiente: México ya vive un autoritarismo, no hay ley ni constitución que valga para el gobierno en turno. Esto generará más incertidumbre, las fiscalías nunca fueron autónomas en la Cuarta Transformación, el Senado tampoco es autónomo, funciona por consignas. ¿Quién gobierna México? Ya estamos en una dictadura, aún no podemos evitar el ocaso de la democracia y nuestra Constitución. Para proteger el gobierno de Sheinbaum y Morena están barriendo con todo. Purga en la fiscalía justo cuando investigan el huachicol en el gobierno. Apenas salió Gers Manero de la fiscalía y comenzó una limpia masiva en las áreas que investigan los casos más explosivos del país. Los titulares de las fiscalías especializadas recibieron oficios notificándoles su separación. La coincidencia, justo cuando tenían investigaciones abiertas sobre huachicol y crimen organizado infiltrado en el gobierno. Alfredo Higuera Bernal, titular de la FEMDO desde 2019, fue destituido. Esta fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada es la encargada de integrar expedientes por narcotráfico, huachicol, contrabando de armas y delincuencia organizada. Bajo su encargo estaban las investigaciones más sensibles del sexenio. Entre los expedientes activos de la FEMDO estaba el caso de huachicol fiscal, que involucra a un vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. También investigaban redes de contrabando de combustible vinculadas con figuras de Morena como Adán Augusto López y Mario Delgado, según reporte de inteligencia citada por medios. Que ojo, estos reportes de inteligencia son los mismos que se estuvieron filtrando por diversos medios de comunicación. Aparentemente, según lo que dice la propia propaganda del gobierno, sería el propio Gers Manero o su equipo quien estuviese filtrando todo esto. Pues bien, como último comentario, aquí la parte que se vendrá sumamente divertida, ¿no? Como sea, a Gers Manero se le da una embajada, es una forma de comprar su silencio seguramente. Habrá que ver qué tan enojado se va, habrá que ver qué tan emberrinchado se va, pero sobre todo el equipo que está a su alrededor, los cuales obviamente no serán premiados con embajadas ni con consulados, y seguramente serán ellos quienes en los próximos meses nos estén filtrando todo lo que sospechamos, pero aún no sabemos. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.